¿qué tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Cuervo en otra cápsula más de educación para la salud. Doctor, ¿de qué nos va a hablar el día de hoy? Voy a hablar del pie diabético, de la persona con pie diabético, porque es un ser humano el que sufre el problema. Y la razón que voy a hablar es que voy a específicamente a señalar lo que en mi opinión es una violencia sistémica hacia la persona con diabetes, con pie diabético. ¿Por qué digo eso? En el año del 2018, un experto en cirugía vascular en la firma de la Alianza para el Pie Diabético, convocada por la Cámara de Diputados de aquel año, hizo una afirmación que cuando la leí me dio escalofríos. De cada 2 personas que entran al sistema de salud social del país por un pie diabético ulcerado, uno de ellos va a salir sin extremidad. De cada 2 personas. Wow. Si recordamos en la plática anterior que yo había mencionado que según expertos de la Academia Nacional de Medicina, al año se realizan entre 25,000 y 30,000 amputaciones no traumáticas, y de las cuales el 80 de cada 100 se deben a pie diabético. Esto para mí es violencia innecesaria hacia la persona con pie diabético. Violencia que puede tener 2 componentes o varios componentes, sociales, económicos, individuales y del sistema, pero que no deben de ocurrir. Entonces, porque aún teniendo acceso a la seguridad social, también lo considero una violencia. El individuo que sufre diabetes o alta presión o una enfermedad, cualquier otra enfermedad crónica, directa o indirectamente gasta de su bolsillo 40% de lo que cueste su enfermedad. Cuando supuestamente en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está consagrado el derecho a la salud, y en la Declaración de los Derechos Humanos que México firmó y en múltiples tratados está consagrado el derecho a la salud, que no solamente es estar libre de enfermedad o de afecciones, sino de gozar de bienestar físico, mental y social. Y vuelvo a un tema que desafortunadamente no va a mejorar después de la COVID, ya está empeorando, que es la pobreza. En un estudio de 2016 publicado por Araceli Damián en la revista Acta Sociológica, ella menciona que de cada 100 adultos mayores, 24 viven en la indigencia, 23 de cada 100 en pobreza intensa y 29 de cada 100 en pobreza moderada. Ahora bien, vuelvo a los números, 25,000 amputaciones, 80 de cada 100 por pie diabético. Esto puede generar en el paciente y su familia lo que se llama un gasto catastrófico y, junto con el gasto catastrófico, un gasto empobrecedor. Porque si el paciente acude a un hospital particular, muy probablemente va a tener que vender parte de su patrimonio para poder solventar los gastos, cosa que no debiera de ocurrir. Se calcula que el costo de una amputación mínimo va de 660,000 pesos a 1,300,000 pesos, de 30,000 a 60,000 dólares a precios de 2018. Esto haría que una persona en clase media se viera obligado a vender bienes y propiedades y caer en pobreza por una situación que le va a generar simultáneamente un gasto catastrófico y un gasto empobrecedor. A eso es a lo que yo le llamo la violencia contra la persona que padece pie diabético. Cuando hablamos de esta situación de violencia hacia la persona con pie diabético, voy a referirme a los hallazgos de la Encuesta Nacional de Salud de Medio Camino de 2016, específicamente a 3 grupos en varones y mujeres, de 60 a 69 años, de 70 a 79 y de más de 80.
En el grupo de 60 a 69, 28 de cada 100 adultos mayores varones sufren diabetes, 32 mujeres la padecen. En el grupo de 70 a 79, 19 de cada 100 adultos mayores varones sufren diabetes, comparado con 30 mujeres. Y en el grupo de 80 o más, 12 de cada 100 varones son diabéticos y en mujeres son 22 por cada 100. En esa misma encuesta nacional de salud y nutrición, se le preguntó a todos los pacientes que se reconocieron como diabéticos cuántas veces les habían revisado los pies en los últimos 12 meses a la encuesta, previos a la encuesta. En varones, en el grupo de 60 a 69, solamente 29 de cada 100 habían sido sujetos de revisión y mucho menos mujeres todavía. Discriminación de género. Solamente 21 mujeres habían sido revisadas de sus pies. En el grupo de 70 cambian las cosas. En los varones solamente 13 de cada 100 habían sido sujetos de una revisión exhaustiva de sus pies, comparados con 20 mujeres, y en el grupo de 80 solamente 6 varones de 100 contra 18 mujeres de 100. ¿A qué predispone esta situación de no revisar los pies? A que es una medida de prevención que evitaría muchas de esos miles de amputaciones que mencionábamos anteriormente. Ahora bien, eso es el sistema. Nosotros como individuos que padecemos un problema crónico, ¿qué actitud tenemos para con nosotros mismos? Por educación, por falta de educación, por prejuicios, porque nadie nos dijo que teníamos que hacerlo, nunca nadie se molestó en enseñarnos. Solamente 46 sujetos de cada 100 diabéticos adultos, perdón, al revés, solamente 54 diabéticos realizan alguna medida preventiva, pero cuando vamos específicamente a los pies, no más de 20 habitualmente de cada 100 se revisan los pies diariamente. No más de 15 de cada 100 diabéticos se vacunan contra la influenza. Solamente 12 de cada 100 usan el zapato adecuado. Solamente 9 recibieron educación de qué hacer y cómo hacerlo para cuidarse. Y contra la neumonía por neumococo, solamente 8 de cada 100 la recibe. Y con respecto a aconsejar y abandonar el hábito del tabaco, solamente 2 de 100 lo consiguieron. Esto, para mí, es violencia contra la persona con diabetes. Pues es una forma sistemática de ignorar asuntos que pueden prevenirse con relativa facilidad y que tienen definitivamente consecuencias catastróficas para la persona con pie diabético, doctor. No hay vuelta de hoja. Como profesión de la que formo parte, como elemento médico que formo parte de la profesión de salud, puedo decir que los médicos también tenemos que reconocer que tenemos una enorme responsabilidad en este número de amputaciones, porque muchísimas, de acuerdo a los expertos, más del 80% son prevenibles. Doctor, y las personas que no somos diabéticas o todavía no lo somos, tendríamos que tener estas revisiones de los pies de manera al menos una vez al año, qué sé yo. No. Lo pregunto porque en lo particular, a mí nadie nunca me ha revisado los pies en una consulta médica. No, definitivamente si no hay factores de riesgo, porque serían millones de exámenes físicos innecesarios. El enfermo el paciente que sufre hipertensión arterial es proclive a desarrollar enfermedad vascular periférica. El enfermo con exceso de colesterol o anormalidades de las grasas corporales, los llamados lípidos, es sujeto a problemas de circulación. El diabético ni duda cabe. Hay grupos muy específicos a los que sí definitivamente hay que catalogar en riesgo bajo, moderado o severo, y de acuerdo a eso, tener un monitoreo frecuente del pie diabético. En esa mesa, en esa sesión, en ese simposio, por decirlo así, de alianza para el pie diabético,
realizada en 2018. El doctor González Guzmán, Rafael González Guzmán, del Departamento de Salud Pública de la UNAM, fue muy enfático. Él declaró que, en su opinión, la absoluta mayoría de nuestros pacientes diabéticos en el país están muy mal controlados, y obviamente que él responsabiliza de esa situación más al sistema de seguridad que tenemos, y obviamente a la sobrecarga de trabajo o a la falta de voluntad del profesional de la salud. Por ejemplo, él enfatizó que, a pesar de que 41 de cada 100 pacientes se habían quejado con su médico de trastornos de sensibilidad, solamente a 21 de esos 100 que se quejaron, de cada 100 que se quejaron, les habían revisado los pies. Él también mencionó el impacto de la pobreza en el futuro de una persona con pie diabético. Él encontró que en los municipios más pobres del país, en el sureste la mayoría, las posibilidades de que una persona que empieza con una úlcera termine con una amputación son 2.5 veces mayores en la gente de mayor pobreza que en los municipios más ricos del país. Y que la gente de los municipios que vive, la gente con diabetes que sufre pie diabético, que vive en los municipios más pobres del país, sufre 6 veces más amputaciones que la gente que vive en los municipios ricos del país. Y no solo eso, la diabetes le roba a la gente que vive en pobreza no menos de 10 años de vida. El diabético de los municipios más pobres muere en promedio alrededor de los 60, comparado contra 70 del diabético que vive en los municipios más ricos. Eso, en mi opinión, es violencia contra la salud. Claro, y que, como comentaba, tiene múltiples factores que puedan ir desde el sistema en sí mismo y cómo de alguna manera no tenemos el personal necesario en todos los casos, el que el personal está saturado y que a lo mejor la consulta trata de hacerla lo más corta posible para atender al mayor número de pacientes, pero que esto al mismo tiempo representa una atención deficiente para cada paciente que pasa por el consultorio. Así es, la calidad. Aunado a la falta de información del paciente mismo, que en un momento dado no sabe que él debería tener un cierto cuidado con los pies en particular y las razones para ello. Y como decía usted, también la familia probablemente o muy posiblemente tenga esta misma falta de información. Y entonces, entre que el médico está muy ocupado o no necesariamente tenga la voluntad de revisarle los pies a los pacientes, y entre que el paciente no conoce que hay una necesidad específica de revisarlos por razones médicas que llevan o que tienen que ver con su condición de enfermedad, pues se combinan las dos catástrofes para generar un resultado fatal. Así es, en efecto. Excelente, doctor. Pues si no sé si quiere agregar algún dato más o un comentario No, final. simplemente mencionar una vez más que el costo promedio a cifras del año de 2018 de consulta, tratamiento, medicamentos, exámenes de laboratorio de un diabético tipo 2 o no insulino dependiente es de 131,357 pesos. En ese mismo año, el Instituto Mexicano de la Competitividad calculó, basado en las cifras del INEGI, dividió a la población mexicana por ingreso en 5 grupos, y el quintil número 3, que tiene un ingreso de 127,305 pesos anuales, claro, le quedaría de ver a su médico privado y a la clínica donde trabaje o al consultorio donde trabaje todavía un piquito por ahí de 4,000 pesos, porque todo el ingreso total no le alcanzaría para los costos si tuviese que pagar 127,305 y su ingreso es de 127,000. Bueno, creo que refuerza lo que en otras cápsulas hemos comentado, que finalmente pues la pobreza es una forma de violencia para la salud de los mexicanos y pues prácticamente de cualquier ser humano. Así es.
Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos mucho. Esperamos su atención en las siguientes cápsulas de educación para la salud. Estamos pendientes. Gracias, doctor. Buenas tardes.